Revelado. El increíble giro que sorprendió al CEO tras despedir a una chica tímida en Nochebuena. Valeria miraba su pantalla. Las luces de la oficina parpadeaban de manera frenética. El ambiente festivo contrastaba con el nudo en su estómago. Era la reunión de fin de año y la presión de demostrar su valía la mantenía al borde del colapso. Con 26 años, su talento como diseñadora gráfica era indiscutible, pero su timidez la envolvía como una sombra, ahogando su voz en un entorno donde los egos se alzaban como torres inquebrantables. Hoy es el día, pensaba. Sus manos sudorosas apretaban el mouse, mientras sus compañeros se reían en la distancia, un sonido lejano que la hacía sentir aún más invisible. La entrada del CEO interrumpió sus pensamientos. Su figura imponente y mirada severa creaban una atmósfera de miedo. A medida que comenzaba a hablar, Valeria quería desvanecerse. «Vamos a tomar decisiones difíciles», decía, y cada palabra hacía eco en su mente, una soga apretando su pecho. Sentía que el ambiente se desmoronaba, que su dignidad estaba en juego. De repente, el nombre de Valeria fue mencionando, un golpe seco que retumbó en su cabeza. «Lo siento, Valeria. Creemos que tu falta de carisma no se alinea con nuestros objetivos». Un nudo feroz se formó en su garganta. Su mundo se parte en un instante. Caminó lentamente hacia la salida. La presión externa era un peso agobiante que la empujaba hacia abajo. ¿Cómo podría volver a casa? Su familia, que siempre había cultivado sueños de grandeza para ella, la vería como una decepción. Mientras tomaba el metro, el murmullo de la ciudad se volvió un eco lejano, y sus pensamientos giraban. ¿Por qué nunca puedo hablar? ¿Por qué no soy lo suficientemente fuerte? La angustia brotaba en cada rincón de su ser. Esa noche, la soledad invadió su hogar, y mientras organizaba algunas cosas, un viejo diario de su abuelo apareció de entre los libros. La tapa desgastada reveló historias de lucha y arte, y su voz resonó en su mente. «Nunca dejes que el mundo te calle, Valeria». Las palabras encendieron algo dentro de ella. Una chispa de determinación brotó en su interior. No iba a permitir que su historia terminara así. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita, y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el legado de su abuelo como guía, Valeria se propuso crear un proyecto creativo que honrara su memoria. Sin embargo, su antigua empresa empezaba a tambalearse por el despido que había provocado un terremoto interno. En medio del caos, un cliente clave buscaba a alguien auténtico, alguien que rompiera moldes, y Valeria se convirtió en el faro que iluminaba un camino olvidado. Pero, ¿sería suficiente su nueva voz para desmantelar los prejuicios del CEO? La tensión aumentaba mientras se aproximaba el día de la presentación. Valeria sentía que cada mirada en la sala pesaba como un yugo en sus hombros. ¿Lograría ser escuchada? ¿O quedaría atrapada en la oscuridad? Los días pasaron rápido, cada uno cargado de un nerviosismo que Valeria no había experimentado antes. Su mente estaba fija en el proyecto que había diseñado. Un concepto visual con un enfoque audaz que desafiaba no solo sus capacidades, sino también las expectativas de aquellos que la habían subestimado. Se permitió soñar en grande. Era su oportunidad de romper con la imagen de la chica tímida que se había convertido en su sombra. Al amanecer del día de la presentación, Valeria se miró en el espejo. La inseguridad aún la acechaba, pero en su interior algo había cambiado. Las palabras de su abuelo seguían resonando, llenándola de valor. En la sala, el ambiente era tenso. Cada colega que se le acercaba parecía un recordatorio del rechazo que había sufrido. Sin embargo, repitió para sí misma que este era el momento de demostrar quién era realmente. Mientras los minutos se deslizaban, sus pensamientos comenzaron a divagar. ¿Y si fallaba? Pero la posibilidad de tener éxito, de dejar atrás su timidez, empezó a eclipsar el miedo. Consciente de cada mirada que se posaba en ella, decidió enfocarse en su mensaje, no en las personas que la rodeaban. Por primera vez, no se imaginó como la chica que había sido despedida, sino como la diseñadora que había creado algo significativo. Cuando entró en la sala de conferencias, el silencio era palpable. Se enfrentó a sus antiguos colegas y al CEO,
cuya mirada severa parecía intentar desentrañar sus intenciones. Comenzó a presentar su proyecto, con la voz temblando inicialmente, pero a medida que avanzaba, una nueva confianza fluía por sus venas. Las diapositivas cobraban vida ante sus ojos, y cada elemento gráfico que mostraba era un testimonio de su crecimiento personal y profesional. La audiencia podía sentir el cambio en su energía. Había algo diferente en ella. El CEO frunció el ceño. Valeria podía leer la incertidumbre en su expresión. No obstante, continuó, desglosando no solo el trabajo, sino también el proceso emocional que había atravesado. Habló de las sombras que había dejado atrás, de las lecciones que le había enseñado su fracaso, y de cómo su diseño proyectaba no solo estética, sino también autenticidad. Cuando terminó, el ambiente se sintió más ligero, como si todas las tensiones acumuladas se hubieran evaporado. Las miradas de sus compañeros ya no eran de juicio, sino de interés genuino. Ella sabía que había cruzado una línea, que había derribado al menos algunas de las barreras que aún existían en aquellos que una vez la ignoraron. Justo cuando pensaba que había alcanzado el cenit de su presentación, el CEO levantó la mano. «Valeria», comenzó. Su tono era más neutral que antes. «Tú quizás seas lo que esta empresa necesita, pero debo ser honesto, esto no es suficiente. Quiero ver cómo puedes aplicar esta valentía en un proyecto mayor». El corazón de Valeria se detuvo, solo para volver a latir con más fuerza. La prueba no solo había comenzado, sino que ahora se presentaba un nuevo desafío. Su camino hacia el crecimiento personal estaba lejos de terminar. De hecho, parecía estar apenas comenzando. ¿Cómo podía mantener esa autenticidad? Y ahora, además, demostrar la capacidad de liderar. La inquietud comenzó a apoderarse de su mente mientras se enfrentaba a una pregunta crítica. ¿Estaba realmente lista para dar el siguiente paso y liderar bajo la presión de un entorno que la había rechazado? La incertidumbre invadió su mente, y su propósito de hacer frente a su pasado se hizo aún más fuerte. A medida que el CEO hablaba, cada palabra era un velo más que debía descorrer. La verdad del reto era innegable. Valeria se encontraba en el umbral de una transformación que la llevaría a nuevos horizontes. Ahora todo dependía de su habilidad para adaptarse y crecer en este nuevo escenario donde realmente se pondría a prueba su verdadero valor. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos y decisiones. Valeria se trasladó a su espacio de trabajo, un rincón de la oficina que, por primera vez, le pareció menos opresivo y más lleno de posibilidades. El eco de la presentación reverberaba en su mente, encendiendo chispas de optimismo en lugar de la habitual ansiedad que la había acompañado por tanto tiempo. El CEO no había planteado solo un reto, había abierto la puerta a un camino inesperado. Valeria comenzó a esbozar sus ideas para el nuevo proyecto. Sin embargo, lo que antes le parecía una tarea intimidante, ahora reflejaba su deseo de superación. La presión por demostrar su valía no la desgastaba, al contrario, la animaba. Había comprendido que, si bien el desafío era enorme, tenía la oportunidad de infundir en su trabajo no solo sus habilidades, sino también aquel nuevo sentido de identidad que había cultivado. Mientras diseñaba, su mente se convirtió en un campo de batalla entre la presión y su deseo de autenticidad. El tiempo se escurrió rápidamente, y las largas horas pasadas en su computadora comenzaron a dar fruto. Había momentos de frustración. Algunas de sus ideas no encajaban como esperaba. Sin embargo, anotó cada detalle y buscó feedback, abordando sus errores con una mentalidad constructiva. Cada corrección era vista como un escalón más hacia esa versión de sí misma que había soñado ser. Una tarde, mientras repasaba una de las revisiones en la sala de diseño, su supervisor se acercó y le hizo una pregunta simple. ¿Qué te inspira? La pregunta la dejó reflexionando, forzándola a mirar más allá de lo superficial. La respuesta no era obvia. En ese instante, comprendió que su mayor inspiración era su propia transformación, y el deseo de ser vista como alguien capaz, no como un rostro más en la sala. Con esa revelación, Valeria se sentó a delinear su visión para el nuevo proyecto. No solo quería cumplir con las expectativas del CEO, sino superarlas. Se sumergió en las raíces de su arte, revelando una fusión de emotividad y técnica. Decidió incluir elementos que reflejaran su historia personal, como un recordatorio constante de que cada trazo era parte de su evolución. Era más que diseño, era un manifiesto de su crecimiento. Pasaron los días, y Valeria solicitó reuniones regulares con su equipo.
Quería asegurarse de que todos se sintieran parte del proceso, involucrándolos en esas discusiones colaborativas que nunca había valorado tanto. La experiencia se tornó enriquecedora, y a medida que involucraba a los demás, su nerviosismo fue reemplazado por una nueva energía. Cada aportación sumaba a un mosaico que cobraba vida con frescura, un reflejo de la confianza que, poco a poco, se iba asentando en ella. Sin embargo, mientras avanzaba, una inquietante sombra apareció en su mente. El recuerdo del rechazo en su antiguo trabajo persistía. Cada día le recordaba que el camino hacia adelante podría volverse resbaladizo en cualquier instante. Aunque había aprendido a manejar su ansiedad, el miedo a ser nuevamente subestimada y descalificada la acechaba constantemente. Esa vulnerabilidad era su mayor enemigo, y la posibilidad de fracasar la retaba a cada paso. Cuando finalmente llegó el día de la presentación de su nuevo enfoque, su estómago se encogió al entrar en la sala. El CEO la esperaba. Su mirada analítica casi le era familiar. Sabía que no solo estaba en juego el éxito del proyecto, sino su propia credibilidad. Valeria respiró hondo, enfrentando su propio reflejo en los ojos de aquellos que alguna vez se habían burlado de ella. Mientras comenzaba a hablar, consciente de que podía ser vista no solo como la diseñadora, sino como la líder que siempre había aspirado a ser, Valeria se dio cuenta de que, más allá de sus habilidades técnicas, debía demostrar que había trascendido aquellas sombras del pasado. La respuesta a sus necesidades no solo radicaba en el proyecto, sino en la fuerza que había cultivado dentro de sí misma. Cuando concluyó su presentación, la sala se llenó de silencio. El CEO tomó un momento para estabilizar su juicio, y Valeria sintió que cada segundo pesaba como una balanza. Estaba al borde de un descubrimiento, pero también de una posible derrota. ¿Podría llevar a cabo lo que había comenzado? ¿O fallaría nuevamente? El momento de verdad se acercaba, y Valeria estaba lista para enfrentar sus propios miedos, y posiblemente, una traición que nadie había anticipado. Valeria se quedó inmóvil. Un torrente de emociones la atravesó mientras el CEO abría la boca para hablar. En ese instante, todo lo que había trabajado, cada desvelo, cada enfrentamiento interno con sus miedos, se condensaba en una frágil burbuja de expectativa. El CEO finalmente rompió el silencio. Valeria, tu trabajo es impresionante. Has superado todas las expectativas. Sus palabras, aunque liberadoras, llegaron cargadas de una atmósfera de desafío no resuelto. ¿Se trataría de un cumplido sincero o una forma de apaciguar a una diseñadora que había luchado tanto por ser vista? A medida que las semanas pasaban, aquel momento empezó a transformarse en un recuerdo motivador, en lugar de un punto de quiebre. Valeria adoptó ese aliento del CEO como combustible para avanzar. Sabía que debía confrontar sus inseguridades. El eco de sus palabras resonaba en su mente cada vez que se enfrentaba a un nuevo obstáculo. Estaba decidida a no permitir que su anterior historial definiera su presente. Sin embargo, a medida que se sumergía en su posición como líder de equipo, también surgieron expectativas que amenazaban con trazar nuevos límites. Un día, tras una reunión con sus colegas, se enteró de que algunos miembros del equipo demostraban cierta resistencia a sus ideas. A pesar de que su entusiasmo era evidente, las críticas surgían como sombras que trataban de restar valor a su trabajo. La presión de demostrar que podía ser una figura autoridad la llevó a interrogantes dolorosos. ¿Sería capaz de lograr lo que sus compañeros no confiaban que pudiera? El dilema se intensificó en una nueva reunión con su equipo. Valeria sintió que su papel no solo era presentar ideas, sino también gestionar egos y construir un ambiente de confianza. En su mente, caminaba una línea fina entre ser su propia inspiración y convertirse en una líder que valía la pena seguir. En un intento de equilibrar ambas facetas, decidió abrir la mesa a la vulnerabilidad. Puso sobre la mesa sus inquietudes sobre el proyecto y estimuló un debate honesto. El arte de liderar no es solo mostrar lo que sabes, sino ser auténtica sobre lo que no sabes, les dijo. Para su sorpresa, esta revelación generó una reacción inesperada. Uno a uno, sus colegas comenzaron a compartir sus propias inseguridades. Lo que había empezado como un enfrentamiento contra el escepticismo, se transformó en un diálogo significativo, que fortaleció los lazos entre todos, generando un renovado sentido de comunidad. El proyecto avanzaba, y Valeria sentía que cada paso era una mezcla de desafío y satisfacción. Esa autenticidad la acercaba a sus compañeros. No obstante, la resonancia de sus antiguos fracasos seguía acechando.
La ansiedad se hizo más palpable cuando comenzó a percibir que el CEI planeaba expandir las metas del proyecto, un nuevo nivel que la presionaba a demostrar no solo su competencia, sino su capacidad de liderar bajo presión. Entonces, un día, mientras exploraba nuevas tendencias y técnicas que podrían integrarse en el proyecto, recibió un mensaje inesperado. Una antigua colega, Ana, quien había estado involucrada en los mismos círculos de diseño, la contactó. Hemos visto tu evolución y te necesitamos para algo importante. Hay una propuesta que podría cambiar el panorama de todo, decía en el mensaje. La confusión invadió a Valeria. Durante años, había querido distanciarse de su historia pasada y de aquellos que no creyeron en ella. Sin embargo, la curiosidad y la ambición empezaron a chisporrotear en su interior. ¿Daría un giro a su trayectoria volviendo a conectar con su antiguo círculo, o seguiría adelante con su propia historia en la empresa? La decisión se perfilaba cada vez más complicada. Valeria se dio cuenta de que, más allá de las elecciones profesionales, había una batalla mucho más profunda en su interior. En el camino hacia la autenticidad y el respeto, podría permitirse el lujo de preservar su incipiente identidad, o se vería arrastrada nuevamente al pasado. Frente a estas disyuntivas, Valeria sintió que el verdadero reto no era solo liderar, sino saber quién quería ser en el proceso. En ese instante, la claridad asomó a través del dilema. El temor nunca desaparecería por completo, pero había adquirido herramientas para enfrentarlo. El verdadero desafío estaba por venir, y Valeria sabía que debía estar preparada para una decisión que podría cambiar, no solo su carrera, sino también su sentido de identidad. Mientras contemplaba cómo dar el siguiente paso, una sombra de inquietud se apoderó de ella. Esta vez, el eco de una traición no era del pasado, sino del presente. ¿A quién podría confiar su futuro, y hasta dónde estaría dispuesta a arriesgarse por aquello que en verdad anhelaba? Valeria se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla del ordenador iluminando su rostro. Aquel mensaje de Ana la había sumido en un torbellino de emociones, sus pensamientos cruzándose y chocando a cada instante. La idea de renunciar a todo lo que había construido en su nueva empresa le provocaba un nudo en el estómago. Por un lado, estaba la seguridad que había encontrado en su actual rol y la comunidad que había comenzado a construir con su equipo. Por el otro, la emoción de una oportunidad que podía llevarla a la cima de su carrera. La tarde pasaba lentamente. Los minutos parecían estirarse mientras reflexionaba. Cada aspecto de su reciente trayectoria brillaba en su mente, sus esfuerzos por superar el escepticismo de sus colegas, el momento en que vulneró su propia coraza y permitió que otros se asomaran a sus inseguridades. Todo ese trabajo podría quedar en la nada si optaba por volver a su antiguo círculo. La presión comenzaba a apretar en su pecho. Estoy construyendo algo aquí, algo significativo, pensó, mientras se forzaba a centrarse. Visualizaba su entorno actual, su equipo, ese grupo diverso que cada día ofrecía su mejor versión por un objetivo común. La libertad de ser ella misma sin límites parecía un regalo del que no podía deshacerse tan fácilmente. Una mezcla de determinación y ansiedad comenzó a dibujarse en su ser. Tenía que hacer un análisis honesto de lo que realmente sabía. Sabía que regresar al pasado no solo implicaba un cambio geográfico, sino emocional. Reencontrarse con viejas conexiones podía significar también reabrir viejas heridas, chaquetas de dudas y traiciones que había decidido dejar atrás. Valeria tomó aire, comprendiendo que la llave de su futuro estaba en sus manos. Decidida, comenzó a escribir, dejando fluir sus pensamientos en un documento. Se planteó unas preguntas que necesitaba responder. ¿Qué me hace sentir realizada? ¿Quién soy realmente cuando me despojo de las expectativas ajenas? Era un ejercicio intrincado, pero cada palabra parecía liberarla más y más. Con cada respuesta, construía puentes sobre las aguas turbulentas que había navegado. La claridad llegó cuando se dieron las primeras luces del atardecer. Se dio cuenta de que su autenticidad no solo la había acercado a compañeros, sino que también había liberado su potencial de líder. La notoria resistencia de su equipo a sus ideas había sido simplemente una invitación a crecer. Estaba construyendo un entorno donde sentirse seguro significaba cuestionar el statu quo, no aferrarse al pasado. El brillo en sus ojos creció. Había tomado una decisión. No se permitiría ser una sombra de su antiguo yo. No se permitiría perder lo que había ganado por un temor oscuro y anquilosado. La balanza empezaba a inclinarse hacia la respuesta correcta, cuando una llamada interrumpió sus pensamientos. Era el CEO.
Valeria, necesito hablar contigo, dijo con una seriedad que la sorprendió. Su corazón se detuvo momentáneamente, preguntándose si el plano de expansión que había oído se estaba materializando ya. Estamos pensando en traer nuevas ideas, y necesitamos tu perspectiva sobre un par de cosas. Las palabras quedaban suspendidas en el aire. La oportunidad estaba ahí, frente a ella. ¿Podría demostrar que estaba lista para más? De repente, su viejo autoconcepto de estar a la sombra se desvaneció. Este era su momento, y ella se comprometía a aprovecharlo. Claro, estoy lista, respondió, sintiendo que cada sí que ofrecía la erguía ante su propio reflejo. Mientras conversaban, no solo se sentía competente, sino también poderosa. Cuando colgó, Valeria se sintió renovada. La decisión de acudir a Ana no estaba aún cerrada, pero la posibilidad de todo lo que podía construir en su actual entorno la llenaba de energía. Sin embargo, una inquietud la envolvía. ¿Qué pasaría si su antiguo círculo intentaba influir en ella de nuevo? Si lo que había decidido dejar atrás se manifestaba como una tentación. El verdadero reto se presentaba en el horizonte, como una tormenta a punto de desatarse. La batalla en su interior estaba lejos de terminar. ¿Podría seguir firme en su nuevo camino o sucumbir ante el llamado del pasado? El eco de la incertidumbre resonó dentro de ella, y la pregunta que recurrente se dibujaba en su mente se transformaba en una estela de desafío. ¿Quién soy realmente en el momento de la decisión? Ese instante de autodescubrimiento estaba a punto de ser crucial, y Valeria sabía que la respuesta podría marcar un nuevo capítulo en su vida. Valeria se despertó aquella mañana con una energía renovada. La conversación con el CEO todavía latía en su mente, como una melodía inspiradora que retumbaba en cada rincón de su interior. Había decidido que no iba a dejar que sus viejos miedos gobernaran sus decisiones. En su camino hacia el crecimiento personal y profesional, la raíz del cambio comenzaba a florecer. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de confianza en su reflejo. No era la chica tímida de hace años. Era una mujer que había enfrentado desafíos y había crecido con cada uno de ellos. Esa historia personal, con matices de superación y resiliencia, ahora sería su fortaleza. Llegar a la oficina fue un ritual rejuvenecedor. A su llegada, encontró a su equipo conversando animadamente. Sin vacilar, decidió unirse a la discusión. Sus palabras surgieron con claridad, y cada idea que compartía parecía resonar en sus colegas. Se sentía parte de un todo, no solo como líder, sino como colaboradora. La energía del grupo era palpable, y Valeria se dio cuenta de que esa dinámica era una de las bases fundamentales que quería fortalecer. Durante la reunión, habló de nuevos enfoques para abordar el próximo proyecto. Al principio, sus propuestas fueron recibidas con miradas de escepticismo, pero, en lugar de desalentarse, utilizó esas dudas como un trampolín. Quizás es el momento de cuestionar nuestras suposiciones, sugirió, mientras se despojaba de la necesidad de aprobación constante y empezaba a articular su visión con contundencia. Poco a poco, notó cómo el ambiente cambiaba. Sus compañeros comenzaron a abrirse, aportando ideas que antes hubieran permanecido en silencio. Era evidente que había sembrado una semilla de creatividad dispuesta a florecer. Valeria sonreía mientras veía cómo esos intercambios la transformaban a ella y a su equipo. Al final de la reunión, el CEO la buscó con mirada de aprobación. «Me gusta la dirección que estás tomando, Valeria. Esto puede llevarnos lejos», le comentó. Esa validación la llenó de una satisfacción que superaba las expectativas. Mientras se adentraba más en su nuevo papel, la llamada de Ana seguía acechando en su mente. ¿Y si esta oportunidad que tengo es solo el inicio de una carrera aún mayor?, se preguntó. Sin embargo, una parte de ella temía que esta decisión pudiera quebrar el crecimiento que había cultivado en su nuevo ambiente. ¿Estaba lista para enfrentar tanto el pasado como el futuro? Las horas pasaron, y, al caer la tarde, se dio cuenta de que el día había sido uno de los más satisfactorios que había tenido en mucho tiempo. Fue entonces cuando se topó con un viejo amigo de su pasado, en un evento a poca distancia. Al principio, el reencuentro fue cordial, pero poco a poco las viejas dinámicas comenzaron a surgir. El amigo, con su encanto habitual, cuestionó su nuevo enfoque. «Siempre has sido la más cautelosa, Valeria. No te vendas por algo que puede ser transitorio», advirtió, directamente atacando su confianza. Esa confrontación la hizo tambalear. Fue allí, en medio de risas y miradas de complicidad,
que llegó el momento crucial de su jornada. Enfrentarse a ese comentario la llevó a reevaluar la fuerza de su determinación. ¿Iba a permitir que las palabras de alguien de su pasado la hicieran dudar de su recién conquistada confianza? La pregunta ecoaba en su mente como un salvavidas arrojado a un mar de incertidumbre. Este es el dilema, pensó Valeria, sintiendo que se movía en la cuerda floja entre lo conocido y lo desconocido. La decisión de volver a su vida anterior o abrazar su nuevo camino se tornaba más compleja. Mientras el evento se disolvía a su alrededor, sus pensamientos estaban agitados. Valeria sentía que cada instante que pasaba la acercaba más a un desvelo inesperado sobre sí misma. Las sombras del pasado la acechaban, pero la luz de sus logros recientes la guiaba a seguir adelante. El enfrentamiento con su viejo amigo había abierto una puerta a un dilema del que no podía escapar. ¿Realmente soy lo que elijo ser?, se cuestionó, mientras un nuevo aluvión de realizaciones empezaba a tomar forma. La respuesta estaba cerca, pero antes debía enfrentarse a un último desafío. El eco de su pasado aún tenía mucho que revelar. Valeria había decidido que esa confrontación no podía ser el fin de su crecimiento, sino más bien el inicio de una transformación más profunda. La sensación de inseguridad que su amigo había desencadenado la movió a analizar cuán comprometida estaba con su nuevo camino. Cada paso que había dado desde aquel primer día en la oficina, ahora la confrontaba de una manera que nunca había experimentado. Era su momento de verdad. Al día siguiente, respiró hondo antes de entrar a la oficina. La habitual energía de su entorno la envolvió, pero esta vez la sentía diferente, como una llama avivada. Era momento de consolidar su papel y despejar cualquier sombra de duda que pudiera perturbar su liderazgo. Tuvo claro que cada conversación, cada propuesta que decidiera presentar, debía reflejar no solo su visión, sino la persona que había elegido convertirse. Durante el desayuno con su equipo, se dio cuenta de que había más en juego que simple trabajo. Linda, una de sus colegas, la observó con curiosidad. Valeria, desde que comenzaste a hablar abiertamente en reuniones, hemos estado más conectados, comentó Linda. Esa declaración resonó en su mente. Había logrado algo que iba más allá de la mera diversión profesional. Había comenzado a tejer una cultura de comunicación en la que cada voz contaba. Sin embargo, esa sensación también estaba acompañada de un nuevo desafío. Días después, se reunió con su jefe directo para discutir la estrategia del proyecto en el que estaban trabajando. Valeria sabía que su capacidad para defender su visión y decisiones iba a ser puesta a prueba. Mientras preparaba su presentación, sucumbió a un momento de duda. ¿Qué pasará si no aceptan mis ideas?, se preguntó accediendo de nuevo a los ecos del pasado. Pero no se detuvo. En lugar de eso, escribió una lista de los puntos que la hacían sentir auténtica y revisó sus logros recientes. La reunión empezó con un ambiente formal. Su jefe, claramente escéptico, la miraba con una mezcla de interés y desconfianza. Cada diapositiva que mostraba servía como un recordatorio de su crecimiento personal y profesional. Expuso sus ideas. La pasión por su trabajo brotaba a medida que hablaba. Durante un momento, se detuvo para verificar sus pensamientos. Se dio cuenta de que estaba despojándose no solo de su miedo, sino también de la necesidad de ser aprobada. Había aprendido a valerse a sí misma. El tono cambió de inmediato cuando el CEO, que había estado observando en silencio, se manifestó. Tu enfoque tiene potencial, Valeria, pero necesito saber cómo reaccionarías ante un cambio de dirección. El desafío era claro, y aunque la pregunta la hizo temerosa, encontró su voz. Los cambios son oportunidades, no obstáculos, respondió con seguridad. Si surge una nueva dirección, estaré lista para adaptarme y proponer un plan que maximice nuestras fortalezas. Al finalizar la reunión, el CEO le ofreció una sonrisa enigmática. Interesante perspectiva. Me gustaría que me ayudaras a guiar esta dirección si avanza. Valeria sintió la adrenalina correr por sus venas. Pero a la vez, un pensamiento la asaltó. ¿Es esto realmente lo que quería? Cada paso estaba lleno de oportunidades que parecían interminables, pero a la vez le recordaban que su camino no estaba exento de riesgos. Mientras la tarde caía, se sentó en su oficina y, en lugar de sentirse abrumada, reflexionó sobre el verdadero significado de su crecimiento. No solo se había despojado de las inseguridades heredadas, sino que estaba redescubriendo sus propios límites y posibilidades. La luz del sol atravesaba la ventana mientras sus pensamientos fluían, y en ese momento, una nueva revelación surgió. Todo lo que había aprendido ahora formaba parte de su poder.
a través de una serie de decisiones valientes e introspectivas, estaba transformando su vida profesional en algo que iba más allá de lo que había imaginado. Estaba lista para más, para abrazar el potencial que había descubierto en sí misma. Pero la pregunta persistía. ¿Podría mantener ese impulso y no perderse en la fricción de un nuevo desafío que pronto surgiría? Las sombras del pasado aún acechaban, y con cada paso adelante, el eco de una próxima decisión resonaba en su interior. Había mucho en juego, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un aire diferente en la oficina. Valeria sentía como si cada uno de los empleados se convirtiera en un observador silencioso de su evolución. Esa mañana, al recibir un correo de su jefe sobre una reunión estratégica, el peso de la anticipación se instaló en su pecho. Sabía que no era solo un encuentro más. Era su oportunidad de demostrar que su voz tenía peso y que su liderazgo iba más allá de una simple problemática interna. Mientras navegaba por las distintas presentaciones que había preparado, la inseguridad se colaba nuevamente en su mente. ¿Y si mis ideas no son suficientes?, se cuestionó ante la pantalla de su ordenador, dándole un vistazo a las estadísticas que había recopilado. Pero esta vez no se permitió que la duda la dominara. En cambio, recordó la afirmación de Linda sobre la conexión que había empezado a fomentar en el equipo. Decidió, entonces, que su presentación no solo se basaría en datos fríos, sino también en contar una historia que envolviera no solo los números, sino la pasión detrás de estos. En la reunión, el ambiente era una mezcla de tensión y expectativa. A su alrededor, rostros serios esperaban escuchar sus aportaciones. El CEO tenía una mirada inquisitiva que la hacía sentir expuesta, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Respiró profundo y comenzó a presentar su idea, combinando hechos con visiones, cifras con emociones. Con cada secundario, contaba cómo cada uno de esos datos representaba no solo riesgos, sino también oportunidades vibrantes. Si queremos ser la empresa líder en este sector, argumentó, debemos creer en nuestro poder para adaptarnos y evolucionar constantemente. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar. Las palabras parecieron resonar en la sala. La tensa expresión del CEO se iluminó, y Valeria sintió un nuevo aire de confianza. Era más que una exposición de ideas, era una invitación al cambio. Los otros miembros del equipo empezaron a asentar la cabeza, y en ese instante, entendió que su transformación personal estaba conectada a la colectiva. Había empezado a inspirar a otros a sentirse parte del cambio. Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba bien, el CEO cometió un movimiento inesperado. Propuso un ejercicio en el que cada miembro del equipo debía presentar una idea alternativa a la suya. Un golpe bajo que la tomó de sorpresa. No puedo estar lista para todas las críticas, pensó, sintiendo que una sombra de duda se cernía de nuevo sobre ella. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, su mente comenzó a buscar soluciones. Esto podría ser una oportunidad, se dijo a sí misma. No puedo controlar lo que otros piensen, pero sí cómo respondo. Decidió mirar cada propuesta como un desafío para enriquecer su propia visión. Quizás al escuchar y entender las ideas de los demás, podría amalgamarlas con la suya y fortalecer el plan general. Cada intervención del grupo era un paso hacia la construcción de un enfoque más robusto. Valeria comenzó a reconocer habilidades en sus colegas que antes había pasado por alto. Gente que parecía invisible, ahora tenía una voz poderosa que aportaba matices al proyecto. En ese proceso, la inseguridad comenzó a reafirmarse como una parte esencial de su crecimiento, un recordatorio de que no estaba sola en esta travesía. Al finalizar la reunión, el CEO se acercó a Valeria, con una expresión de consideración. Te has enfrentado a un reto inesperado, Valeria. Estoy impresionado con tu capacidad para colaborar y evolucionar en el proceso. Su validación era significativa, pero la sensación de que aún había más por descubrir no la abandonaba. Mientras el día llegaba a su fin, la tensión en su pecho se había transformado en una chispa de curiosidad. ¿Estaría preparada para enfrentar el próximo gran desafío que podría desestabilizar todo lo que había construido? En ese instante, sintió que el ciclo de su transformación apenas comenzaba, y el ruido del futuro se hacía cada vez más fuerte dentro de su mente. Valeria no podía quitarse la sensación de inquietud que había surgido durante la reunión. Las palabras del CEO resonaban en su mente, pero las insinuaciones sobre la competencia envidiosa la llenaban de incertidumbre. ¿Qué si el reconocimiento que había recibido era solo un destello en un mar de dudas profundas?
Se preguntaba cómo utilizar ese empuje positivo para consolidar su nuevo papel, para dejar atrás la imagen de la chica tímida que había sido. Decidió que no podía permitir que cualquier cizalla soñadora oscureciera su progreso. Esa noche, tomó un cuaderno y comenzó a escribir mentalmente todo lo que había aprendido en la reunión. La vulnerabilidad, la colaboración y, por sobre todo, la importancia de mantenerse auténtica a sí misma mientras fluía entre las ideas de los demás. Su visión estaba clara. No solo quería ser vista, quería ser escuchada, influyente. Al día siguiente, se levantó decidida a plasmar esa claridad en su trabajo. Promovió un pequeño encuentro informal con su equipo, donde cada uno compartiría sus ideas sobre el futuro del proyecto. Esa vez no buscaba dominar la conversación como en la reunión con el CEO, sino crear un espacio donde cada voz fuera valorada. Durante ese encuentro, Valeria se enfocó en escuchar. Cuando un compañero mucho más joven que ella presentó una idea innovadora sobre reducir costos a través de procesos más eficientes, sintió una chispa de admiración. Algo en su presentación le hizo recordar sus propios días de estudiante, luchando por encontrar su lugar, y la valía de dar oportunidades a aquellos que aún no se sentían seguros de su capacidad. Así que empezó a reflexionar sobre su propio papel como líder. ¿En qué medida estaba dispuesta a abrir espacios de crecimiento para los demás y para sí misma? El diálogo se convirtió en un intercambio fértil de ideas, y, poco a poco, la atmósfera se tornó más animada. Valeria notó que su propio sentido de autoconfianza comenzaba a florecer, pero también veía cómo el equipo se unía, sintiendo que cada uno aportaba, en lugar de competir por un rango superior. Había algo poderoso en reconocer las fortalezas ajenas para construir en colaboración. Fue entonces cuando su jefe la llamó a su oficina nuevamente, esta vez para darle un feedback del encuentro que había promovido. Me sorprende lo que has logrado en tan poco tiempo, Valeria. Has empezado a cultivar un ambiente donde todos se sienten seguros para participar, y eso no es fácil de conseguir. El elogio la llenó de orgullo, pero a la vez, plantó una semilla de inquietud. Era evidente que su experiencia previa de inseguridad la había formado, pero ahora estaba consciente de que surgían nuevos desafíos. La competencia dentro de la empresa parecía intensificarse, y había indicios de un nuevo proyecto que el CEO anunciaría pronto. ¿Estaría lista para postularse para liderarlo? Con esa pregunta resonando en su mente, Valeria se dio cuenta de que se sentía atrapada entre su deseo de avanzar y la necesidad de comprobar su valía. Así que, una noche, mientras revisaba la documentación sobre el nuevo proyecto, una pregunta angustiante apareció. ¿Estoy dispuesta a arriesgar lo que he ganado hasta ahora por la posibilidad de fracasar de nuevo? Esa duda surge como una sombra sobre su creciente confianza. Entendió que se había acostumbrado a la aceptación, pero no aún a la presión del desafío. La idea de perder lo que había logrado le helaba la sangre. Se sentía en un cruce decisivo. Finalmente, con un suspiro profundo, tomó la decisión de acercarse al CEO y expresar su interés en liderar el próximo proyecto. Pero, antes de que pudiera dar el paso, el propio CEO solicitó una reunión más amplia para discutir sus planes. Esa inesperada solicitud la descolocó aún más. ¿Sonaría como una amenaza o una nueva oportunidad? Con sus nervios a flor de piel y la incertidumbre palpitando en su pecho, Valeria se preparaba para entrar a la reunión con un sentido renovado de propósito. Había llegado el momento de asumir el riesgo más grande hasta ahora y demostrar de qué estaba hecha. ¿Podría realmente, al fin, despojarse de la miedo y lanzar su nuevo yo a la batalla? La respuesta la esperaba, oculta en el eco de las palabras que resonarían en la sala de conferencias, donde todo podría cambiar de nuevo. Valeria se sentó en la mesa de conferencias, el rostro sereno, aunque dentro de ella, un torbellino de emociones e incertidumbres danzaba en cada rincón de su ser. El CEO entró, su presencia inconfundible llenando el espacio, y la sala se sumió en un silencio expectante. Era su momento, el momento de demostrar que había crecido, que ya no era la chica tímida que había sido despedida, sino una mujer decidida a enfrentar su futuro. Mientras comenzaba la reunión, Valeria tomó una profunda respiración, esa que había usado tantas veces para calmar su ansiedad. Observó a sus compañeros, cuyas miradas estaban fijas en ella. Con cada palabra que pronunciaba, el temor se disipaba, dejando espacio a una renovada confianza. Explicó su interés en liderar el nuevo proyecto, su pasión por las ideas innovadoras que podía aportar, y cómo su experiencia había transformado su enfoque hacia el trabajo colaborativo. La valentía impregnaba su voz,
No solo hablaba desde su conocimiento técnico, sino desde su propio viaje personal. El CEO la escuchó atentamente, y tras un momento de silencio, comenzó a formular preguntas desafiantes. Valeria se mantuvo firme, respondiendo con claridad y propósito, cada respuesta reforzando su posición como una líder competente y capaz. Era un diálogo que había esperado durante tanto tiempo, una oportunidad para mostrar su verdadero valor. En lugar de caer en la trampa del miedo, había sabido aprovechar la oportunidad de enriquecer su propuesta. Valeria, has demostrado un crecimiento notable, dijo el CEO al final de la reunión, mientras sus compañeros asintieron con semblantes de aprobación. Quiero que lideres este proyecto. Confío en tu capacidad para llevarlo hacia adelante. En ese instante, la sala estalló en murmullos emocionados, y la sonrisa de Valeria comenzó a brotar como un rayo de luz, desterrando las sombras del pasado. La aceptación que había buscado se concretaba con esta decisión. Y no solo volvía a ser parte de la empresa, sino que ahora la estaban eligiendo como guía. La gratitud la invadió mientras reflexionaba sobre el camino recorrido. Cada tropiezo la había llevado a un aprendizaje invaluable. Ahora podía ver su historia desde una perspectiva nueva. Cada desafío era una oportunidad para crecer. Con el proyecto en sus manos, Valeria comenzó a construir su equipo, usando las lecciones que había aprendido sobre la importancia de la colaboración y la confianza. Se enfocó en cada miembro, asegurándose de que su voz fuera escuchada y de que todos se sintieran parte esencial del objetivo común. Juntos, aportaron ideas, crearon un ambiente donde la creatividad fluía como un torrente, y poco a poco, formaron una sinfonía de talentos que resonaba en un crescendo de innovación. El día del lanzamiento del proyecto llegó, y Valeria se sintió en la cima del mundo. Bajo su liderazgo, el equipo había creado algo auténtico, reflejando no solo su visión, sino también la diversidad de las experiencias de todos los involucrados. La presentación fue un éxito rotundo, y al recibir elogios del CEO y de los otros miembros de la alta dirección, supo que había conquistado no solo un nuevo desafío, sino también su lugar como líder. La sensación de logro era indescriptible. Valeria había llegado a un hito significativo en su vida profesional, y no solo eso, había recuperado su confianza. Había demostrado que su voz importaba, que sus ideas eran válidas, y que había crecido más allá de lo que alguna vez imaginó. Las dudas que habían acechado su mente comenzaron a desvanecerse como la niebla al primer rayo del sol. A partir de entonces, Valeria se dedicó a inspirar a otros, que como ella habían sentido que sus voces se silenciaban. Se convirtió en un pilar de confianza en la empresa, promoviendo una cultura de autenticidad y colaboración. Sus experiencias comenzaron a transformar no solo su trayectoria, sino también la de muchos otros, y al mirar atrás, no podía evitar sentir una profunda satisfacción. Había dejado de ser una chica tímida, y había emergido como una mujer fuerte, que comprendía que el verdadero crecimiento personal radica no solo en los logros, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída y seguir adelante con valentía. Este no solo era el final de un capítulo de lucha, sino el inicio de un viaje lleno de posibilidades interminables. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán tu propio viaje. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que estos mensajes lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final poderoso, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.